Cuando se utiliza el algoritmo tradicional de entrenamiento o generación de los árboles de clasificación, el criterio de entrenar el árbol o de generar nodos en el árbol hasta que la clasificación es perfecta hace que estos árboles sean susceptibles al overfitting o sobreajuste. ¿Por qué es eso? Bueno, principalmente porque no consideran la relevancia estadística que tiene cada hoja cuando hacen la predicción. Si nosotros tenemos una hoja con 4 ejemplos y es probable que por chance con alguno de esos atributos del conjunto de datos podamos separar las clases de esos 4 ejemplos. Ahora, si tenemos 400, va a ser mucho más difícil que aleatoriamente, ¿no? En un problema, por ejemplo, que tenemos 3 clases y va a ser muy difícil que las 400 ejemplos sean de una sola de esas 3 clases. Entonces, algo que se puede hacer es tratar de limitar el crecimiento del árbol mediante distintas estrategias que se llaman estrategias de poda. Las estrategias de poda tienen son básicamente dos tipos, las de prepoda o las de pospoda. En las primeras, a medida que vamos generando el árbol, vamos a decir, bueno, acá no generamos más, no seguimos generando el árbol porque eso generaría overfitting, eso sería la prepoda. Y luego tenemos la pospoda, que es la menos común, que trata de que generamos primero el árbol y luego vamos a tratar de convertir algunas de las eh, algunos subárboles que vemos que están demasiado especializados en hojas. Es decir, los vamos a unir todos en una hoja y vamos a quitar esa división en atributos que tenía. De los casos de la prepoda tenemos dos estrategias fundamentales que son complementarias y en muchos casos tienen el mismo efecto. Por un lado, queremos limitar la profundidad o la altura del árbol. Entonces, cada vez que vamos a elegir un atributo para dividir el árbol, tenemos que ver si la altura del nodo o la profundidad del nodo en la que estamos en este momento, la altura como la cantidad de nodos que hay desde ese nodo hasta la raíz principal del árbol, si eso es muy grande, si es si es mucho, si es mayor que un umbral, entonces vamos a tener un nuevo caso base en donde directamente ahí generamos una hoja y no hacemos este proceso de selección de atributos. También otra manera de escribir esto sería utilizar un mínimo porcentaje de ejemplos para dividir un nodo, o lo que a veces es más o menos equivalente es un mínimo número de ejemplos que tiene que tener cada hoja. Entonces, si llegamos a un... Vamos a hacer este proceso también de selección de atributos, pero vemos que en realidad para la rama que estamos trabajando la cantidad de ejemplos que tenemos es menor que cierto umbral o al revés, no es mayor que cierto umbral. Entonces, como no es mayor de cierto umbral, directamente em, vamos a pausar ahí, vamos a terminar el proceso recursivo de generación del árbol y vamos a hacer una hoja. Esto en algunos casos, esta estrategia no nos va a garantizar de que todas las hojas tengan una mínima cantidad de ejemplos, así que una forma alternativa de esto, de hacer esto, es decir que cuando hacemos em, la división por un atributo, ¿no? Con los distintos valores de ese atributo, esa división tiene que garantizar de que todas las hojas que generemos tengan al menos una cierta cantidad de ejemplos mínima. Esto, como les decía, para que haya una relevancia estadística en las hojas. Eh, en la práctica se obtienen efectos similares con las tres estrategias, porque al fin y al cabo las tres tienen el objetivo de que el árbol no crezca tanto, pero bueno, hay algunas diferencias sutiles como las que mencionaba recién. Vamos a ver cuál es el efecto de esto en este conjunto de datos en donde queremos clasificar en base a 5 drogas distintas como tratamientos, ejemplos de personas que tienen distintas características o distintos atributos que caracterizan sus análisis clínicos, ¿no? Acá está, o su situación clínica. Tenemos acá la presión sanguínea, el potasio, el sodio, la edad y otros atributos. Y lo que acá tenemos es un árbol que lo generamos sin poda. Entonces, como vemos, este es un árbol bastante complejo y podemos ver también de que tenemos acá, en este caso, indicando estos numeritos que nos indican cuántos ejemplos tenemos en cada caso. Y acá vemos, por ejemplo, que en este caso en particular teníamos 2 ejemplos, uno de cada clase, o uno de 2 clases distintas, y lo que hicimos fue dividir esto para que la clasificación sea perfecta, y tenemos acá entonces, en base a la edad de la persona, tenemos a las que tienen menos de cierta edad le vamos a dar una droga y las que tienen más de cierta edad le vamos a dar otra. Pero
en este caso encontramos solamente un ejemplo que tiene cada una de estas drogas, para los cuales se usó cada una de estas drogas. Con lo cual la relevancia estadística de esta regla, que en realidad la podemos ver como viniendo de acá, ¿no? Una persona que tiene alta presión sanguínea y tiene un nivel de potasio menor a tanto y un nivel pero además ese es menor a tanto pero mayor a tanto y un nivel de sodio mayor a tanto, pero menor a tanto también. Y además tiene, bueno, toda esta regla es súper compleja, súper específica y en realidad ataca a un solo ejemplo en particular. Entonces, esto no es algo deseable porque la relevancia de esta hoja y de muchas así que encontramos acá también es muy poca. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que vamos a aplicar algún tipo de poda para que esto no suceda y que el árbol no sea tan grande. Y además, hay otra desventaja de esto, que es un árbol más complejo. Entonces, para interpretar este árbol y para entender, por ejemplo, a nivel clínico, por qué se le da cierto tratamiento a ciertas personas, bueno, es más difícil de ver todo esto. Entonces, queremos quizás un árbol más conciso que funciona bastante igual, pero que no sea tan difícil de entender. Si limitamos, por ejemplo, la profundidad a 5, ahí vemos que bajamos un poco, pero de acuerdo a cómo es la distribución, puede ser que nos queden igual algunos casos particulares de hojas que tienen solamente un ejemplo. Entonces, si bien esto funciona a priori, no nos permitiría como profundizar en ciertas partes de las regiones del espacio de características de nuestros ejemplos, porque puede ser que, por ejemplo, para las personas de alta presión sanguínea haya que hacer un subárbol más profundo, más especializado, porque son la mayoría en mi conjunto de datos, etcétera, etcétera, pero podría ser que para las otras, no, para las que tengan baja o normal la presión, no sea necesario. Entonces, esto de limitar que ninguna hoja puede ser de mayor profundidad que 5, puede no ser tan bueno, o sea, funciona, pero puede no ser tan efectivo para poder de forma más dinámica, digamos. Pero bueno, si lo reducimos a 4, ahí ya vamos un poquito mejor. Vemos también tenemos algunos de estos casos así con 1 o 2. Si lo reducimos a 3, ya tenemos acá un árbol bastante más claro. Acá tuvimos que podar bastante. Seguimos teniendo este caso de una hoja con un solo ejemplo, pero el resto, la mayoría de las hojas, ya tenemos una cantidad de ejemplos bastante mayor y vemos que, de hecho, como tienen este color así puro amarillo, azul, rojo, o bueno, o en este caso casi todo verde también, vemos que estas son hojas más puras. Acá podemos ver la proporción que tenemos acá, este porcentaje nos dice la proporción y además acá la cantidad de ejemplos. Ahí ya vemos que van más llenos. ¿Qué pasa si vamos a 2 solamente? Bueno, acá ya vemos que es algo mucho más fácil de entender. Como primer criterio utiliza la presión sanguínea de la persona y como segundo criterio en todos los casos usa el nivel de potasio utilizando distintos cortes, como vemos acá para cada caso. Acá estamos usando 0,2, acá 0,53, bueno, acá se sobrepusieron un poco los valores y acá 0,06. Y entonces, bueno, este árbol es bastante fácil de entender y bastante fácil de decir a una persona, ¿no? Y en el peor de los casos, bueno, acá directamente estamos utilizando solamente un atributo, ¿no? Y sin embargo vemos que no funciona tan mal el algoritmo. Entonces, bueno, esto tenemos que ver acá cuál es el balance entre que funcione bien el algoritmo, al menos en el conjunto de entrenamiento, y que sea entendible el resultado también. Si en vez de esto utilizamos un criterio de cuántos ejemplos necesitamos como mínimo para dividir un nodo, en este caso usamos uno y de vuelta tenemos como mínimo uno, que es nada, entonces es lo mismo que no tener poda. ¿Qué pasa si te decimos que ahora necesitamos al menos 5 para dividir? Bueno, en este caso fíjense que tengo las hojas estas que tienen 5 acá, esta tiene 3, ¿por qué? Porque acá dividimos este que tenía 8 al menos, ¿no? Entonces 8 era al menos 5, entonces dividimos este que tenía 8, entonces esto va mejor. Igual tenemos algunos de estos casos muy particulares donde acá tenemos, por ejemplo, 2 ejemplos, ¿no? O acá también. O acá esto que tenemos uno, ¿bien? Pero entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Subir esto. Pongamos 10 como mínimo y mejora un poco. Pongamos 20 y ya mejora un poco, ¿bien? Seguimos teniendo casos raros, como estos casos de acá, donde tenemos quizás este nodo que tiene acá un solo ejemplo y acá tiene 24 porque eran originalmente 25 y había uno que era medio particular. Tendríamos que ver si este ejemplo no es un valor anómalo, un outlier, un caso muy particular que podemos ir a ver y esto puede ser interesante como
una etapa iterativa del proceso de minería de datos, hacer este árbol, ver los ejemplos que quedan medios raros, ¿no? Que tienen poca relevancia, ir al dataset original y ver por qué sucede esto, ¿no? Pero acá, como vemos, tenemos un árbol que no tiene un corte fijo de tamaño, o sea, estos tienen un poquito, esta rama es un poquito más profunda, esta es un poquito menos, estas todas más o menos están parecidas, pero bueno, tenemos algo que es bastante bueno en general. Y si lo ponemos ya con un valor más grande, que esto para este dataset por ahí que es muy chiquito, bueno, genera un árbol bastante chico, pero no es un valor raro 50 para un dataset grande, donde tenemos muchos ¿cómo se llama? Tenemos muchos ejemplos, puede ser un buen valor. Querríamos que las hojas tengan al menos 50, entonces como mínimo si voy a dividir un nodo para generar distintas hojas, bueno, 50 sería algo bastante mínimo, ¿no? Entonces acá, bueno, de esta manera nos aseguramos que más o menos todos los nodos tienen bastantes ejemplos. Y bueno, y en el caso, ¿no?, extremo tenemos algo muy chico, esto probablemente no sirva, igual que en el caso anterior, o sea, si nosotros hacemos acá usamos acá un valor muy alto, o sea, hacemos una prepoda muy agresiva, entonces lo que va a pasar es que probablemente el modelo sea muy entendible, pero no funcione del todo bien, y entonces, o no funcione muy bien, entonces, bueno, no eh, sigue sin ser útil. Entonces lo que queremos siempre es tener algo intermedio entre estos dos, ¿no? Y después tenemos el ejemplo de, como decía, la pospoda. En este caso lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, generar todo el árbol y luego para cada hoja podríamos decir, bueno, si no si tenemos como mínimo 50 ejemplos en esto, bueno, lo vamos a unir. Por ejemplo, acá vemos que esta y esta no cumplen que tengan al menos 50 ejemplos. Esta tiene 44 y esta tiene 33, que dividimos de los 77 originales. Entonces, todas estas las vamos a unir y las vamos a meter acá en este árbol. Y acá me pasa lo mismo básicamente en todos estos ejemplos, ¿no? Entonces en todos los lados, todas las veces voy a colapsar estos y voy a convertirlos en el nodo padre. Esto suele ser medio engorroso hacerlo como una cosa después, así que generalmente no se suele usar tanto la pospoda, se suele usar más la prepoda, pero bueno, también es otra opción posible. Después la otra opción es esta que yo les decía que para mí funciona un poco mejor porque tiene más sentido, es pedir que las hojas tengan al menos una cantidad mínima de ejemplos. Entonces en este caso pedimos que las hojas tengan al menos un ejemplo, ¿no? Y bueno, no tenemos poda básicamente porque permitimos cualquier tipo de hojas, pero si ya pedimos hojas con al menos 5 ejemplos, ya como vemos todas las hojas tienen más relevancia estadística, bien, y se me fueron por estas hojas que además estaban acá arriba, ¿no? No estaban bien abajo, sino que estaban arriba, pero por chance, bueno, pasó que la división me dio hojas muy chiquitas, y entonces la relevancia estadística de todos estos nodos ya es bastante buena. Obviamente si esto lo aumento, caigo en algo parecido al anterior, pero bueno, de vuelta en este caso vemos que acá, bueno, no expandió porque estaban todas funcionando bien, acá clasifica perfecto, pero bueno, en general hay una buena división, acá tenemos todos al menos, bueno, fíjense acá, 18, 15, 12, 12, tenemos una cantidad de ejemplos bastante grande en todos los casos y que me permiten ya al menos decir que, bueno, en este caso esto no es algo completamente aleatorio. Si bien estos son, como decía, valores bastante chicos para lo que nos gustaría en un dataset real, aunque a veces nos tocan datasets así bastante chiquitos. Si le pongo 20, acá vemos también que me queda todo bastante bien. Y bueno, si seguimos esto de vuelta, colapsamos de vuelta a un árbol que nada, no dice nada, básicamente utiliza un atributo y no es algo realmente útil probablemente para clasificar, ¿bien? Entonces, bueno, estas fueron las estrategias más tradicionales para hacer la poda de un árbol. Para la mayoría de los casos en que usamos un árbol, vamos a querer usar algún tipo de poda. El valor, el valor de mínimo de ejemplos en cada hoja, es un hiperparámetro del modelo de árboles de decisión o de clasificación, y generalmente utilizamos algún tipo de mm, método de optimización de hiperparámetros para seleccionarlo. Y es importante entender de que cada vez que nosotros aumentemos la poda, va a disminuir monotónicamente el accuracy que tenemos en el conjunto de entrenamiento. ¿Por qué? Porque el árbol se va generando especializándose cada vez más en los ejemplos. Entonces, el accuracy que tiene este árbol va a ser mayor al de este, y va a ser mayor al de este, y va a ser mayor al de este, o mayor o igual, ¿no? Pero solamente el conjunto de entrenamiento, ¿bien? Porque lo estoy entrenando justamente en el conjunto de entrenamiento. Yo empiezo así y después complejizo un poco, complejizo un poco, complejizo un poco, y tengo algo así o algo así que está súper adaptado a mi conjunto de datos de entrenamiento. Entonces el accuracy en este caso, fíjense que acá creo que es hasta
En este caso es un 100% porque todos los ejemplos, todos los nodos que tengo acá son de un solo color, o sea que todos los ejemplos se clasifican de forma perfecta. Bien, entonces este va a ser 100%. Si ya voy acá, ya tengo algunos casos acá de este nodo, por ejemplo, o este nodo acá, por ejemplo, que no son perfectos y no clasifica de forma perfecta, aunque la gran mayoría es así. Y si sigo sucesivamente voy a hacer lo mismo. Entonces, es importante notar de que esto pasa solamente en el conjunto de entrenamiento, este fenómeno. ¿Por qué? Porque el conjunto de prueba no necesariamente tiene que seguir este patrón. Es cierto, es probable que si yo utilizo algo así, donde está esto muy especializado en el conjunto de entrenamientos, el conjunto de prueba dé un resultado malo. Y es generalmente también algo común que si yo aumento un poquito acá la poda y tengo algo que tiene hojas que son con más relevancia estadística, es muy probable que mejore un poquito el accuracy en el conjunto de prueba, aunque no el de entrenamiento. ¿Y qué pasa si aumento mucho el tamaño del árbol, perdón, la poda para que el tamaño del árbol se reduce mucho? Bueno, en este caso, como estoy yendo a un extremo, esto, si bien podemos decir que generaliza, no es útil en realidad. Entonces lo que va a pasar es que voy a tener tanto el conjunto de entrenamiento como el conjunto de prueba, voy a tener un nivel de accuracy o una métrica muy mala en ambos casos. Entonces tengo que encontrar con esta búsqueda de preparámetros un valor intermedio para estos criterios de poda que me permitan seleccionar un árbol que sea que funcione, se entrene bien en training, pero además que generalice al conjunto de prueba.